Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solution. El día de hoy les estaré hablando de dos nuevas funciones que ha traído WhatsApp para facilitarnos un poco más la vida a todos aquellos que no hemos emigrado de esta aplicación. Antes de empezar a contarte de qué se trata todo estas dos funciones que ha implementado WhatsApp últimamente, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal, en el cual vas a conseguir bastantes tutoriales que pueden ser de mucha utilidad para ti. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Yo no cobro porque tú te suscribas al canal, entonces no es nada. Suscríbete al canal y vamos al tutorial. Como les venía comentando, WhatsApp en sus últimas actualizaciones implementó dos nuevas funciones que realmente son bastante útiles para todos nosotros. Una de estas dos funciones es la aceleración de la reproducción de las notas de voz. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Pues sencillo, que ahora resulta que cuando te envíen esas notas de voz extensísimas de 2, 3, 4, 5 minutos, esa persona que no se cansa de hablar y que empieza nota de voz súper larga, entonces ahora tú vas a poder acelerar la reproducción de esas notas de voz. Por ejemplo, para mí, que soy una persona que no me gusta escuchar esas notas de voz tan largas, entonces para mí es una maravilla. Esta aplicación, esta función, perdón, dice que muchos de ustedes le pasa lo mismo, entonces por eso quise traer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sencillo, cuando la otra persona graba la nota de voz, así como estoy haciendo yo, para enviártela, supongamos que es una nota de voz contándote alguna situación o algún chisme, que es lo más habitual, y se extiende el tiempo para el tiempo en el que te están contando eso. Al momento de tú recibir la nota de voz, ahí la enviamos, aquí la vamos a recibir. Al momento de tú recibir esa nota de voz, va a aparecer como todas las notas de voz han venido apareciendo en este tiempo. Pero ahora, en el momento que tú la empiezas a reproducir, como puedes observar aquí, en la parte derecha te aparece 1:1. Eso es la velocidad estándar, la velocidad normal con la que recibimos siempre la nota de voz. Pero aquí podemos cambiarla y acelerarla al 1.5, por ejemplo. Como ven, ahí empieza a reproducirse más rápido y podemos acelerar la velocidad aún más a 1:2, como ven aquí. Entonces, con eso ya nos quitamos de ese problema de esa gente que mandan esas notas de voz de 10, 20 minutos, que nadie las escucha, al menos yo no las escucho, prefiero que me escriban. Entonces, con esta opción tú puedes hacer que las notas de voz reduzcan su tiempo de reproducción. Mira, ahí puedes ir regulando el tiempo con el que se reproduce la nota de voz. La segunda función de la cual les estaré hablando es la de archivar conversaciones. En el video que hice anteriormente sobre funciones de WhatsApp, se los estaré dejando por aquí en una tarjetita para que vayan a verlo, donde hay varias funciones de WhatsApp. Entre ellas hay una función que es para que puedas chequear los mensajes que te han enviado sin que la otra persona se dé cuenta que los viste, sin necesidad de instalar ningún tipo de aplicación externa en tu celular. Es un truco muy sencillo que puedes hacerlo en tu celular y que en ese video te lo muestro, pero vas a ir a ver ese video cuando termines de ver este. Entonces, de momento sigue viendo este. Te voy a mostrar entonces cuál función fue la que actualizó WhatsApp, que es una maravilla a mi parecer y que es de bastante utilidad. Vamos a ingresar al WhatsApp. Y lo primero que vamos a hacer es archivar una conversación. En este caso yo voy a estar archivando esta para el ejemplo. Como ven, el archivo ahora aparece aquí en la parte de arriba. Antes aparecía por aquí abajo. Ya lo movieron y ahora aparece por aquí arriba. Bueno, entonces vamos a simular como que es otra persona que nos está escribiendo. Déjenme y les envío un mensaje subliminal aquí. Bastante subliminal, ¿verdad? Suscríbanse al canal. Capaz van por aquí en el video y no se han suscrito al canal. Suscríbete, que eso no es nada. Entonces, como ven, aquí le estamos enviando un mensaje. Pues suponiendo que es otra persona que nos envía el mensaje, vamos a entrar a nuestro WhatsApp y ya archivamos ese chat de esa persona. Como ven, el chat no aparece aquí en la página de inicio como hacía anteriormente antes de esta actualización, sino que te da un numerito aquí, como lo ven, en la parte derecha, diciéndote de que hay unos chats activos ahí en el archivo. Entonces, como ven, ahí está el archivo, el chat, perdón, del cual nos escribieron. Y como ven,
no ha salido, ni siquiera después que lo leo, no sale del archivo. La única forma que ese chat salga del archivo es que yo le dé clic sostenido y le dé en este botoncito aquí que dice desarchivar. Y como ven, ahí vuelve otra vez a lo que es la página de inicio del WhatsApp. Mi gente, algo muy importante que deben saber sobre la función archivar es que debemos o podemos activarla y desactivarla. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, simplemente vamos a los tres punticos que vemos aquí en la parte superior derecha, damos clic y luego vamos a dar clic en ajustes. Una vez demos clic en ajustes, vamos a dar clic en lo que es chats. Y aquí en chat vamos a ir hacia abajo y nos va a aparecer esta nueva opción que antes no teníamos, que es la de mantener los chats activados. Así como está actualmente, está activa, o sea que cuando te escriban de un chat que tú tienes archivado, el chat no va a salir de esa carpeta de archivo. Pero si la desactivas, entonces los chats sí van a salir una vez que la persona te escriba. Si tú tienes el chat archivado, la persona te escribe, entonces el chat va a salir de esa carpeta. Entonces, si tú quieres sacarle el provecho a esto, entonces simplemente debes activarla dándole un clic y listo, el chat quedaría archivado así como te vengo mostrando en el video. Esta función posiblemente no esté activa para todas las personas actualmente porque no les ha llegado la actualización de su WhatsApp. Lo que deben hacer si no han actualizado el WhatsApp es ir a su Play Store, actualizar su WhatsApp o en definitiva esperar a que esta actualización en particular les llegue a su Play Store. Bueno, mi gente, estas eran las dos funciones que quería mostrarles el día de hoy sobre WhatsApp. Espero que les sean de mucha utilidad. Si todavía no les ha llegado esta actualización, tengan paciencia que ella va a llegar porque le va a llegar a todo el mundo. Acepten los términos esto que está mostrando WhatsApp ahora, acéptenlo porque si no, no les va a llegar nunca esta actualización. No siendo más, mi gente, suscríbanse al canal, acuérdense, es gratis, no cobro, suscríbanse, eso no es nada. Si les queda alguna duda, déjenmela en los comentarios. Si necesitan saber cualquier otra cosa, también déjenmela en el comentario. Denle un like al video y será hasta un próximo tutorial.